Lemuel Rivera, tú vas a disfrutar. De lunes a viernes, alegría, consejos y más. Conéctate temprano, no te vayas a olvidar. Gozando en la mañana con Lemuel, un programa refrescante, lleno de palabra y alegría. De lunes a viernes, no te lo puedes perder. Gozando en la mañana va a comenzar. Gozando en la mañana vamos a gozar. Gozando en la mañana vamos a gozar. Óyeme, Vicente, quiero hoy hablar porque obviamente tú eres una persona que tiene, o sea, viviste la experiencia y tu testimonio así lo dice, ¿verdad? Tú eres una persona que viene de ese lado, ¿verdad? Oscuro, que te tocó navegar en esa etapa de tu vida a consecuencia de las cosas que viviste, que te llevaron ahí a vivir en ese mundo de lo que fue el mundo del homosexualismo. Nosotros hemos estado, ¿verdad? Como iglesia, trabajando la situación de que los últimos, quizás décadas, en donde se han levantado estos grupos que comenzaron a levantar sus voces. Y obviamente con la agenda de lo que ellos decían en primer entonces, ¿verdad? Que era salir del closet, en donde pues comenzaron ya a declarar sus preferencias abiertamente al público con la intención de que los aceptaran. Yo sé que obviamente la conducta hace muchísimos años atrás no era una conducta aceptada por la sociedad en general. No era aceptada. Y de hecho, hasta era burla. Y se hacían, hasta la televisión hacía sketches utilizando personajes de esa manera, ¿verdad? Que eran hombres, pero lo hacían en forma de burla. Y eso, ¿verdad? Pudiéramos mencionar montones de actores que lo hacían y se hacían en la televisión. Y que todavía lo siguen haciendo. Porque la realidad es que todavía lo siguen haciendo, Vicente. Todavía se siguen dando ese tipo de sketches y de actuaciones en comedia, en donde hay hombres que son heterosexuales que actúan como si fueran. Todavía lo hacen. Ahora, se levanta esto del orgullo gay. La pregunta que yo te tengo en la mañana de hoy es que, obviamente, quizás yendo un poquito para atrás, ¿verdad? Tú viviste esa época, en donde no existía eso que se levantó después. Tú viviste la época en donde quizás no era muy fácil para ti. ¿Cuán difícil o cómo es la mentalidad, ¿verdad? Que hay en esos momentos cuando tú estás atrapado en eso de estas personas? Porque tú lo viviste. Bueno, hay algo, una de las cosas que pasaba era, todo está en la mente. Entonces, ¿qué sucede? En la mente venía a mí, habían cosas que yo no entendía, porque aún desde niño, yo era un niño amanerado, me gustaba jugar con muñecas, hacía unas cosas. Cuando yo voy creciendo, que ya empiezo a experimentar la parte sexual a los 11 años, vienen y empiezan yo empiezo a encontrarme con personas que vivían el mismo estilo de vida. Entonces, ¿qué pasaba? Me empezaban a decir unas cosas y me decían, es que dentro de ti está integrado el espíritu de una mujer. Entonces llega un momento que tú te lo crees. ¿Por qué? Porque la mente es muy poderosa, en el cual decimos, no, porque es que yo soy así, yo soy de esta manera, o es que dentro de mi cuerpo está encerrado el espíritu de una mujer. Por eso es que la persona empieza a llevar a cambios. ¿A cuáles eran los cambios? Pues en el caso mío, yo decía, pues para verme, yo me sentía feo.
Y yo decía, para poderme ver atractivo, pues entonces tengo que vestirme de mujer. Pues por ende tengo que verme, no como vestido de mujer, no verme como le dicen en el argot de ese mundo dura. Entonces de verse como un hombre vestido de mujer, tenía que verse femenino. Pues entonces, ¿qué pasaba? Empecé a usar las hormonas a los 14 años, me hice adicto a las hormonas, empiezo a experimentar unos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Esos cambios eran desde el crecimiento de senos por las hormonas, la piel, cambiar, pasan un montón de cosas. Pero en ese momento, principalmente, había mucho discrimen. No es que ahora no lo haya hacia esa población, pero había mucho discrimen, mucho desprecio, mucho abuso, en el cual, pues, eso fue lo que yo experimenté. O sea, desde abuso de todo en forma, desde la escuela, en high school, aún en la calle. Entonces, ¿qué sucedía? Una de las cosas que había, esa confusión, era en el cual yo venía y yo decía, pero si yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo no me estoy metiendo con nadie, yo no estoy matando, yo no estoy robando, yo no estoy asaltando a nadie. Yo lo único que tengo, esta preferencia que no la entendía porque había unas cosas basadas en lo que uno experimenta. Entonces, que experimenta que yo no las busqué, que vinieron a mí. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso era como esa avalancha de pensamiento, de cómo me siento, de cómo lo que estoy viviendo, que no lo entiendo, pero lo que pasaba era que aunque sabía que a Dios no le agradaba, porque uno de una manera o de otra escuchaba siempre el mensaje. Entonces te llegaba un momento dado que alguien te daba un tratado, en la época de los tratados, o venía a coger y decía, mira, Cristo te ama, pero tú sabías que había algo que no hacía clic, pero tú lo que ibas haciendo es siguiendo, buscando la aprobación. ¿Qué pasa? Basado en eso, yo empiezo a tomar unas decisiones mayores. Entonces, comparado con el día de hoy hay un ejemplo, viene esta persona, que puede ser, que aún puede ser que puede ser hasta un cristiano. De momento ve que su hijo tiene unos maneritos. Pero ¿qué pasa? Sabemos lo que dice la palabra, pero es que es mi hijo, porque ya llega un momento que cae la parte del amor, de la compasividad. Entonces, eso es lo que se ha ido llevando hoy en día. Hoy en día tú ves de que hay una compasividad, de que ese niño, por favor, pero por ende también se ha ido trabajando con una agenda. Porque, como comentabas hace unos minutos atrás, en el caso antes, la gente llevaba principalmente en el pueblo cristiano, era una realidad, vamos a hacer una marcha en contra de los homosexuales. Esa marcha, más que hacer bien, lo que hacía era mal. Porque ellos te veían a ti, no como tú vienes a sanarme, sino vienes a atacarme. Ah, no, hay que pelear por Dios. Dios no necesita que nadie pelee por él, porque él va a estar solo. Entonces, ¿qué pasaba? Llega un momento dado que entonces la gente, esa agenda, es como cuando, aún bíblico es, pero en la parte bíblica es hacia el bien, pero también eso vuelve hacia el mal. Me explico. Decía que en el pueblo de Israel, cuando estaba en la tierra de Egipto, mientras más se le oprimía, más se multiplicaban. Pues así mismo pasó con esto. Mientras más se le oprimían, pues más se multiplicaron. ¿Pero qué fueron? Ellos se fueron a las posiciones de liderazgo de la política, de la medicina, de diferentes cosas. Entonces, cuando ya tú vas con tu agenda a eso, un ejemplo, hay momentos dados que tú tratas de hacer una cosa en los medios de comunicación. La mayoría de las agencias de publicidad hay personas ya gay. Entonces, esos son los que toman el control de lo que se va a poner afuera. Entonces, si tú vas en algo en contra, pues espérate, no te apoyo mis productos, no te los voy a apoyar como agencia de publicidad. Eso es los medios. Pero la agencia de publicidad, yo que estoy estudiando relaciones públicas ahora, yo pensaba antes que una agencia de publicidad o un relacionista público era llevar un artista de un lado a otro. Es que tú llevas el mensaje que tú quieres llevar a ese pueblo. Y eso es lo que nos ha estado pasando. Sí, y ciertamente tú dices algo que es muy cierto. O sea, mientras quizás la iglesia se concentraba en señalar el pecado, se alejaba de, por ejemplo, asumir, ¿verdad? Roles importantes dentro de, por ejemplo, la misma política, porque pues veíamos que la política, nosotros no podemos estar envueltos ahí, eso no está bien. Pero mientras tanto,
poco a poco sí, estos grupos se fueron preparando y se fueron colocando y se han colocado allá adentro, inclusive, ¿verdad? Como parte de equipos de trabajo de gobernadores, de senadores, de representantes, de alcaldes, que han logrado, obviamente, escalar. En adición al financiamiento de algunas otras organizaciones que los tienen y no podemos, ¿verdad?, nosotros evadir. Pero ciertamente, sí la iglesia, bueno, no vamos a decir todas, pero sí las iglesias pentecostales, obviamente centraban ese mensaje de odio en donde pues señalaban el pecado desde el púlpito y hacían sentir mal a las personas, ¿no? que tenían ese tipo de sentir, tú sabes, en su ser interior, y que estaban viviendo esa experiencia y que pues quizás llegaban a la iglesia con el fin de que los ayudaran, pero salían más lastimados de lo que llegaban. Yo te pregunto, Vicente, en esos momentos, ¿verdad? Porque obviamente tú vienes con esas luchas que se comienzan a dar en ti. Tú pudieras decir que fue por causa de quizás el que, o sea, quizás la no atención de un padre en la crianza, por ejemplo, en ese cuidado desde niño, en donde quizás no corrigió esas cosas, las vio y no las corrigió. ¿Tú crees que está en la crianza de un padre poder ayudar a que ese hijo pueda librar esa batalla y obviamente orientarse a tiempo desde la niñez? Y porque si lo dejamos, entonces va a seguir con aprendiendo esas conductas y buscando eso en su interior. ¿Cómo tú lo veías? Bueno, hay una cosa bien importante. Acuérdate que son dos generaciones diferentes. En lo que es ahora y lo que era antes, me explico. Cuando yo me desarrollo es en los 60 y a principios de los 70. Entonces, yo tenía unos manerismos, ¿pero por qué? Porque mi papá, yo lo pierdo cuando tenía unos 5 años, mi papá era un hombre ausente. Mi papá, lo que yo veía era las penas que le daba a mi mamá y era un abusador. Y terminó mi mamá matándolo a él. Pero ¿qué pasaba? Pero yo veía una madre ausente. ¿Por qué? Porque mi mamá hizo 3 años bajo probatoria, pero ella era una mujer que tenía 3 trabajos para podernos sostener. Entonces, pues por ende, antes se decía que la hembra era de la casa y el macho es de la calle. Pues entonces, como yo estaba en la calle, pues yo aprendía las cosas como me las enseñaran. Antes no se hablaba todo lo que se habla hoy en día, que hoy en día son muy entendidos, que la psicología, que mira, que esto, y la persona está, al muchacho se le orienta. Antes no se hacía eso. Antes a ti no te hablaban nada, porque todo era como un tabú, era lo que tú aprendieras como te lo enseñaban. Pero ¿qué pasaba? Llega un momento dado que yo empiezo a darme cuenta que yo tenía, como dice, eran unos vacíos, unas necesidades. Mi mamá, yo veía que era como el que la preferida era mi hermana. Pues entonces yo emocionalmente me doy después con los años cuenta, ya en el evangelio, que yo decía, si mi mamá, la preferida de mi mamá es mi hermana, pues yo tengo que ser como mi hermana para llamar la atención de mi mamá. Entonces, ¿qué sucede? Empieza uno a trabajar unas conductas aprendidas. Mi mamá venía y me decía a mí, tú nunca vas a llegar a hacer nada, tú no sirves, toda una porquería, porque ella no estaba orgullosa de mí. Entonces, todas esas situaciones, lo que hacía era como un cúmulo de muchas cosas. Después, entonces, a eso, yo tenía una señora que es una tía abuela, que yo venía y me podía jugar muñeca y eso, y para ella era maravilloso, no había problema, porque me tenían pena. ¿Por qué? Porque yo hubo una época que entonces ya yo no me llamaba Vicente, sino ese es el hijo de Toña, la que mató a Carlos, que era basado en la situación de mi mamá y mi papá. Entonces, todas estas cosas lo que hace es que te confunde tu mente. Entonces, porque la mente de un niño es como un campo fértil. Lo que tú siembras ahí se multiplica. Muchas veces los adultos de hoy, los problemas y los issues que tienen, es basado en cosas que no se trabajaron en su niñez. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hablar de una realidad. Cuando yo vengo al evangelio, el proceso del cambio, había gente de que pues mira, glorificaban a Dios, pero otra gente no lo glorificaban. Decían, ya mismo se cae, ya mismo se escocota, ya mismo pasa esto. Entonces, ¿qué sucedía? Yo llegaba, a veces se cree, porque es que el problema es que muchas veces en el pueblo de Dios hemos sido muy visuales, pero no hemos sido espirituales. Visual es de que, un ejemplo,
llega esta persona bien flaquito en las drogas, ya empieza allí a aceptar al Señor como su Salvador, empieza a comer bien y empieza a ponerse gordito, pues mira, ese hombre está lleno de la gloria de Dios. Pero la vida del homosexualismo tiene unos manerismos, la persona muchas veces de dónde viene y dice, todavía se está patinando, todavía se está pasando unas cosas. Vamos a hablar de una realidad. Como no vemos desde el espíritu, sino vemos desde la carne, desde las emociones, y vamos dentro de la Biblia, dentro del evangelio, y hay que hablarlo en Arroyo Habichuela, hay mucha homofobia con la Biblia debajo del brazo, porque te voy a decir una cosa, ¿cuál es más malo? ¿El pecado de un homosexualismo o el pecado de un pedófilo? Entonces, ¿cuál es más malo? ¿El pecado de un homosexualismo o el pecado de un pedófilo, de una persona que le gusta tener sexo con animales? Porque a veces tú ves hombres que no tienen ningún problema aparentemente, pero tienen unos hechos, son infieles. Porque no se hace una marcha contra el infiel, no se hace una marcha contra el que se acuesta con animales, no se hace una marcha contra el pedófilo, se hace una marcha contra el homosexual. Entonces, ¿qué sucede? El homosexualismo no es el único pecado. O sea, porque dice aún mismo que el que miente, tantas cosas. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestra mente, porque el problema que pasa, hombre de Dios y público maravilloso que nos escucha, es que cuando la gente viene a Cristo y vienen, como dice, con estos manerismos, con estas formas, llegan a la iglesia y la gente a veces no se sabe trabajar con ellos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a la iglesia, la gloria sea para el Señor. Yo vengo con una mente abierta, me explico, que yo conocía, yo trabajaba, tenía unas cosas. Cuando yo llego a la iglesia, yo llego en el 88. La iglesia se reunía en una salita. La iglesia, vamos a hacer una comida para los hermanos. Tú metes el pote de salsa, tú metes el paquete de arroz. Venían aún las hermanas, no se arreglaban. Y llego y yo empiezo, no, pero si vamos a hacer una actividad, ¿por qué esta hermana en vez de traer un pote de salsa no trae un calderito de arroz ya hecho? ¿Por qué aquella hermana? Entonces yo empecé, tú sabes, como a revolucionar la cosa. Pastor, pero mira, ellos no se recogían la ofrenda. Pastor, mira, pues hay que hacer. Pues entonces Dios me puso a mí en mi corazón que tenía que dar mi diezmo. Me lo enseñó a través de Malaquía. Pues yo empecé a dar mi diezmo. Hermana, hay que pasarle un blower, hay que cortar esas puntas de ese cabello. Empecé yo a trabajar. Pastor, vamos a hacer actividades para regenerar, actividades para esto, porque la persona viene con una creatividad. Aún mismo, como yo trabajaba con tantos artistas, empiezo a traer esos artistas al evangelio. Por ende, con los artistas venían también las ofrendas, las cosas. Entonces, era el crecimiento, porque esa persona tiene unos manerismos, unas cosas. Dios está trabajando con ellos, porque entonces ya yo tenía el bautismo del Espíritu Santo, ya yo hablaba lengua, ya Dios me había tocado. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía unos manerismos, pero entonces, cuando el Espíritu Santo me tocaba, que empezaba a brincar, pues entonces los manerismos se veían más marcados, ¿entiendes? Hay unas cosas que nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje con la gente, claro, que Dios sea, porque es que nosotros a veces queremos decir, no, es que tiene que caminar de esta manera, y tiene que hablar. ¿Qué me determina a mí que un hombre que está casado y hable fuerte ha cambiado? Eso no me lo determina, pero lo que pasa es que hoy en día tenemos que ser más visuales, somos más visuales. La Biblia habla de que aún mismo Samuel dijo, delante de mí está el ungido de Dios, y el Señor dijo, no mire su parecer, yo lo desecho. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Dios es que pesa los corazones. ¿Por qué? Porque si yo, un ejemplo, yo que estoy en los medios de comunicación, la gente me puede ver como un vanidoso. Es que yo trabajo belleza, yo tengo que arreglarme bien porque yo tengo lo que yo vendo, yo tengo que representarlo. Pero entonces Dios no conoce mi corazón. ¿Sabe que yo creo dentro de esto, hombre de Dios, que muchas veces se ha fallado, en el cual hemos sido muy visuales, pero poco espirituales? ¿Por qué? Porque es que yo siento, no necesariamente lo que yo siento. Mira, yo me acuerdo que a veces yo sentía cosas, mira, me voy a comprar este carro, y yo lo sentí, sentía esta presencia. A lo mejor lo que Dios me está diciendo, no te metas en ese embrolla. Pero yo venía, no, es que yo lo sentí, olvídate, eso es de parte de Dios. Me metí en la embrolla y después estaba, ay, Señor, ayúdame con la embrolla. Lo que, ¿sabes? Eso sentí es como, mira, ser especial, no te pongas creativo, no te conviene. Yo sentí la presencia del Señor, me escocotaba. Mira, hay unas realidades que tú estás presentando y ciertamente, o sea, hay cosas que las podemos ver y hay cosas que no las vemos.
Hay cosas que las señalamos porque las vemos, pero hay cosas que no las podemos señalar porque no las estamos viendo. Y se necesita precisamente el discernimiento de espíritu. Ahora, muchas veces sí, esas cosas que vemos son entonces las cosas que nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, como creyentes, se nos hace quizás un poco más fácil poder trabajar porque estamos viendo, o sea, yo estoy viendo que hay una necesidad, yo estoy viendo que hay una persona que necesita esa ayuda, así que el deber mío como iglesia es amar a esa persona y trabajar para cambiarla. Y esto, mira, lo voy a decir de la siguiente manera. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos hermanos que llegan a la iglesia, ¿verdad? Que Dios los ha cambiado, que ya han sido tocados, pero en su vieja manera de vivir, pues obviamente tenían tatuajes, llegan a la iglesia y ya vienen marcados. No todo el mundo ahora puede quitarse eso, porque ahora sale más caro el quitarse eso que ponérselo. Pero bueno, están en la iglesia, Dios los ha salvado, Dios los cambió por ponerlo. Pero hay gente que los ve y piensa que no, ese todavía está en el... O sea, y visitan otra iglesia, porque me ha pasado con gente de mi iglesia, que me han dicho, pastor, yo fui de visita a otra iglesia y el predicador empezó a predicar y se dirigía a mí mirándome o sea, como que la predica y haciendo juicio como si yo estaba en pecado, ¿sabes? Y eso me hizo sentir incómodo que al final cuando iban a hacer la oración final, yo lo que hice fue que me fui, aproveché y me salí, que todo el mundo cerró los ojos, pero, o sea, es por el juicio de mirar, de ver, de que entonces a veces no vemos que hay gente que se ven sanitos, que se ven con una apariencia de piedad, pero quizás por dentro están todavía más contaminados o más enfermos. Y yo quiero preguntarte, Vicente, porque yendo a esos momentos en donde, por ejemplo, tú dices, yo tenía estas conductas porque yo las desarrollé. En algún momento, por ejemplo, en tu soledad, porque una cosa es que te digan, no, es que tú estás atrapado en el cuerpo de un hombre. ¿Tú te creíste eso? ¿O realmente en tu soledad, cómo eran esos momentos en los cuales, o sea, tú hacías un análisis tú mismo, personal? ¿Cómo eran esos momentos tuyos personales? Porque es una lucha que tienen muchas de estas personas, o sea, aún diciéndole, queriéndole vender la filosofía de que tú estás atrapado en un cuerpo. ¿Cuán cierto eso es en la mente de una persona que está ahí atravesando esto? Qué tremenda pregunta, porque es la primera vez que me hacen esa pregunta. O sea, en todas las entrevistas que me han hecho, y mira que han sido muchas. Porque, fíjate, en esta soledad tú empiezas primero a hacer como un mapa. Decir, ok, yo siento esto. O sea, entonces, ok, es que hay un espíritu de una mujer encerrado de un cuerpo de un hombre, según lo que yo pensaba y lo que se me había enseñado. Entonces, ¿qué pasaba? Pues entonces yo trataba de que esa mujer se viera más fuerte en ese cuerpo, a través de las hormonas, a través de un montón de cosas. Gracias a Dios no llegué a la castración ni al cambio de sexo, pero estaba caminando hacia eso. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento que tú estás viviendo unas cosas. Entonces, una de las cosas, yo tenía esa batalla, pero también yo estaba en la batalla, yo estaba en la prostitución. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, las adicciones sexuales. Entonces, todas esas cosas era como un paquete. Entonces, en medio del proceso, a veces venía y usaba droga, pues entonces también eso se unía al paquete. Entonces, llega un momento que yo dije, yo tenía una obsesión con verme que bebiera, no tenía problema que me leyera. Lo que yo tenía era que me gustaba era verme bien para como yo estaba. Pero en medio de eso, también en el deep inside, tú sabías que algo no andaba bien. Porque tú sabías que algo estaba. Entonces, la gente me podía decir 20 cosas, pero yo sabía. Porque cuando tú caminas mal, tú sabes lo que estás haciendo mal. Exacto. Lo que pasa es que tú quieres, dentro del proceso, ¿cómo es que tú me traes la solución? Sabemos que la solución se llama Jesucristo. El Señor dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero ¿cómo tú me enseñas a mí, tú me llevas esa verdad?
para yo poderla abrazar. ¿Qué pasaba? Muchas veces se llevaba esa verdad a través del juicio, de la condenación. Aún mismo te voy a hablar en arroz y habichuela, hombre de Dios. Yo llevo 30 y pico de años en el Evangelio y yo puedo estar, como dice, contando por semana las situaciones y los hechos que he tenido en las iglesias. Aún, ¿sabes? La gente se confunde conmigo, que aquello, que si lo otro, voy a predicar cuando ven que Dios, la forma que Dios me usa, entonces, ay, después vienen, perdóname, que es que yo te... Entonces llega un momento que tú te cansas. ¿Por qué? Porque no, yo, gracias a Dios, de que yo tengo una relación con Dios, y esa relación esa relación no empezó en la iglesia cuando yo acepté al Señor como mi Salvador. Dios empezó hablándome a mí en un apartamento en Nueva York, vestido de mujer, en un baño. Entonces eso es lo que a mí me ha sostenido. Cuando el Señor me dijo, no me hagas hincapié en la parte de afuera, trabájame con la parte de adentro que es lo que va a estar conmigo en la eternidad. Mira, a veces la gente decía, es que antes era mejor el evangelio. Mira, antes, las mismas que murmuran hoy, murmuraban antes, pero con una ropa diferente. ¿Entiendes? El juicio se hacía antes también, que se ayunaba, que se oraba, pero entonces a veces ese ayuno y esa oración nos llevaba de que soy superior a ti, de que a la hora de la verdad, si tú no eres de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que el amor es el que cubre multitudes de faltas. Con amor, con cuerdas de amor te trae el Señor, el Señor te dice misericordia, quiero más no sacrificio. Entonces, ¿qué misericordia yo estoy teniendo? Entonces, en el caso mío, basado en esa soledad, yo pensaba muchas cosas. Entonces yo decía, ¿cómo yo salgo de esto? ¿Cómo yo voy a salir de esto otro? Pero es que ya yo me había metido, estaba demasiado profundo. Hasta que llegó un momento dado, yo me acuerdo que mi tía, ella le sirve al Señor hace muchos años y ella es la primera que viene al Evangelio en nuestra familia. Mi tía fue la titana que oró por mí. O sea, que ella ayunaba y batalló. Y yo vengo y yo me acuerdo que mi tía me dice a mí, Vicente, tú tienes que cambiar, tú debes aceptar al Señor como tu Salvador. Y yo le dije, yo no tengo problema con Dios. Yo sí tengo problema, es que yo quiero que yo tenga una experiencia con Él. Yo no lo voy a hacer por complacerte a ti. No, y si tú te mueres, digo, es porque no me convenía convertirme. No, no digas eso. Digo, no, es que yo quiero una experiencia con Él. Yo no quiero hacerlo porque complacer a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Dios, conociendo eso, Dios se encargó de que yo tuviera una experiencia con Él, y gracias a esa experiencia, hoy en día yo le sirvo al Señor. Mira, a mí me han dado de arroz y de masa en el camino, pero sí, porque me han dado de todo. Pero llega un momento, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero llega un momento que esa misma relación es lo que me ha sostenido, porque yo he tenido mucha crítica. Yo soy una persona solitaria. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú ves de que de momento tú empiezas a crear tu entorno con Dios, esconderte en la hendidura de la peña, tener una relación, entonces empezar a cambiar todo aquello que tú mismo te creaste. Mira, te voy a hablar de esto, que esto es como, hubo un momento dado que yo le dije al Señor, yo necesito cambiar. Ya yo había cambiado, ya yo estaba vistiéndome de hombre, yo estaba ya en el Evangelio, llevaba años, ya yo estaba en televisión, y yo venía, yo tenía senos todavía, y yo me ponía doble camiseta, y yo venía y como que encorvaba el cuerpo así como para esconderlo. Yo le dije al Señor, a lo mejor tú estás de acuerdo, porque yo tengo una relación que yo le hablo al Señor en la rueda bichuela. Yo dije, Señor, a lo mejor tú estás de acuerdo, a lo mejor no, pero a mí me gustaría verme hombre. A mí me gustaría, estos senos yo me los creé, tú no me los pusiste, yo no nací con ellos. La nariz me había arreglado algo y se había dañado porque había usado sustancias. Y había unas cosas, yo dije, Señor, a mí me gustaría hacerme una cirugía plástica para quitarme y trabajarme esto. Yo no tengo dinero, pero a mí me gustaría hacerlo. Y me gustaría hacerlo por intercambio. A lo mejor tú estás de acuerdo, a lo mejor no. Pero yo te digo lo que hay en mi corazón. A los 3 meses. Estoy buscando en una guía telefónica, cuando el tiempo de la guía telefónica, y veo este médico, que es ahora muy famoso en Puerto Rico. Cuando veo a ese médico, yo vine y lo llamé, él mismo me contestó, para hacerte cuento lado corto, según como se lo pedía a Dios, es por intercambio. Yo lo que conseguí, me hice cirugía para quitarme los senos y eso, porque hay procesos en el cual Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Porque Dios quiere que hacer cambio, Dios quiere bendecirte en todas las áreas. A veces nosotros pensamos que Dios nada más se mete en prosperar mi cuenta bancaria, en que tenía una casa, ahora tengo 4 casas.
es que la prosperidad de Dios empieza dentro del corazón. Esa es la verdadera prosperidad. Así es. Mira, yo voy a utilizar un ejemplo quizás un poquito radical, pero voy a aprovechar porque es fresco. Acaba de pasar en este fin de semana. Okay. Yo no voy a hablar de política, no me gusta hablar de política ni de nada de eso, pero quiero utilizar este ejemplo. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de entrar a intervenir en una guerra allá en el Medio Oriente, que ya todos sabemos las noticias, ¿verdad? En donde pues se atacó 3 bases iraníes, que Israel había comenzado esta guerra contra Irán, contra el régimen de Irán, y no podían vencer en esta guerra porque no tenían el armamento. Así que tuvieron que recurrir a que Estados Unidos es el que tenía ese armamento. ¿Para qué? Para llegar a donde están unas bases nucleares que están muy profundas en la tierra. Para llegar allá abajo necesitaban ese armamento, así que tuvieron que pedir la intervención de Estados Unidos para poder atacar y llegar a esas bases. Atacaron esas bases, ¿y qué logra esto? Bueno, quizás no logra detener una guerra que se prolongue, que vengan unas reacciones, pero sí lograron destruir unas bases que en el futuro, si continuaban hacia adelante, el desastre iba a ser mucho más grande. El que esta gente utilizaran ese armamento que estaban preparando allá abajo en contra del mundo, en contra de los israelitas, en contra de los americanos, porque estamos hablando de bombas nucleares en manos de unas personas que su mentalidad ya es: queremos destruir a Israel y a Estados Unidos. Así que en defensa buscaron ese armamento para llegar a la raíz, adentro, a profundizar allá adentro. ¿Por qué yo utilizo este ejemplo? Porque el problema es que nosotros como humanos, no tenemos las armas para cambiar a una persona, nosotros, a donde tenemos que llegar por dentro del corazón de las personas. El único que lo puede hacer es Dios. El único que tiene para llegar ahí, a esa profundidad que hay que llegar para que se germinen los cambios, es el Señor. Es Dios. Pero aquí es donde yo quiero hoy hablarle a papás, a padres, a esposas, porque no es solamente el problema de la homosexualidad. Tú sabes lo que tú estás viviendo en tu casa, quizás con tu esposo o con tu esposa, con tus hijos, como pastor, como líder en la iglesia. Entonces aquí está el que nosotros como iglesia tenemos que saber utilizar las armas que Dios nos da. Y es simplemente recurrir a quien tenemos que recurrir. Hay cosas que nosotros no las podemos hacer. Las va a hacer el Señor. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es clamar: Señor, envía tu misil y cambia ese corazón allá adentro, porque tú eres el que lo tiene. ¿Por medio de quién? El que lo va a hacer es el Señor por medio de su Espíritu Santo. No somos nosotros. Nosotros no podemos cambiar a nuestros hijos. Tú no puedes cambiar a tu esposo. Quizás esas actitudes, esas cosas, que si es un hombre maltratante, que si es un alcohólico, que si mis hijos se me están perdiendo, que si mis hijos están cayendo en conductas, que si están en la drogadicción. Lo único que tú tienes que hacer, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando, es simplemente decirle al Señor: Señor, toma tú el control. Revélate a la vida. Toca ese corazón y cámbialo, porque eres tú el único. Y dejar de cargar con la lucha, porque estamos cargando con las luchas nosotros y queremos echarnos encima al hombro el que nosotros lo queremos cambiar. No, lee la Biblia, que sí ora, que sí híncate, que sí quítate esto, que sí quítate, que sí tienes que ir para la iglesia todos los días. Entonces comenzamos con esas luchas nosotros porque lo queremos hacer a nuestro modo y sacamos a Dios de la ecuación. Y yo creo, y la realidad es que no es así, mi querido hermano. La realidad es que en la ecuación el que va a hacer el cambio es el Señor. Lo va a hacer el Señor. Mira, el mayor perseguidor de la iglesia, cuando comienza a surgir la iglesia del Señor, ¿quién fue? Saulo de Tarso. A Saulo
¿Se le acercó a alguno de aquellos discípulos para predicarle? No, lo veían de lejos y lo huían. Porque si alguno de ellos se le acercaba, sabían que Saulo, al verlo, los iba a identificar como discípulos y Saulo los iba a liquidar. Así que ninguno se le acercó. Pero yo estoy seguro, Vicente, mira lo que yo te voy a decir. Mira lo que yo te voy a decir. Y eso no está en la Biblia, no, ese es mi exégesis. Ese es mi exégesis, Vicente. Obviamente Dios tenía un plan y un propósito. Pero yo estoy seguro que algunos de aquellos discípulos oraban por él. Y le decían, Señor, mira a Saulo que nos persigue. Señor, mira a Saulo que ya cogió a Esteban y le hizo juicio y lo apedrearon. Señor, porque tú no intervienes. Ellos sabían que ellos no podían. Ellos sabían que no podían con Saulo. ¿Y quién hizo la obra en la vida de Saulo? ¿Quién tumba a Saulo del caballo? El mismo que tumbó a Vicente del caballo. El mismo que tumbó a Vicente del caballo. Así que mire, es él el que hace la obra. Es Cristo. Tú como padre, tú como esposa, tú como esposo, necesitas que haya un cambio en tu familia. No luches tú. Déjalo en las manos del Señor. Dile al Señor, Señor, revélate a su vida. Señor, revélate. Porque a Saulo, ¿quién se le reveló? El Señor, el que lo tumba del caballo, se le reveló. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. El mismo Jesús se le aparece a Saulo y cambia y transforma. En cuestión de 3 días, mire, fue transformado el corazón de Saulo y hasta el nombre le cambió, le puso Pablo. Entonces, aquí hay cosas que son bien importantes. Siempre, ¿verdad? Estas personas entran en estas conductas, como lo decía Vicente. Hay falta de la orientación, la guianza, la enseñanza. A tiempo no se corrigen muchas cosas, conducta aprendida que se van arraigando en el corazón de estas personas. Ahora, nosotros no somos quienes tenemos que luchar con ellos, sino nosotros. Dios nos llama a amarlos y a simplemente guiarlos a que vayan conociendo al Señor y dejar que quien va a hacer la operación en el interior de la persona, es que va a hacer el cambio radical en la vida de esa persona, va a ser el Espíritu Santo del Señor, que es el que lo va a hacer. Así es que, óyeme, el tema hoy súper espectacular. Esto sigue. Tenemos muchísimas cosas que yo quiero ir, obviamente, trabajándolo, porque tener a Vicente aquí, simplemente lanzar un testimonio y sin indagar. Mira, hoy le hice una pregunta que nunca se la habían hecho, porque yo quería, obviamente, tener este espacio para eso. Porque sí, ciertamente aquí hay que ir descubriendo cosas que son importantes para la orientación y para nuestros padres. Saludos por aquí a Julia Márquez en Puerto Rico, Mitalia Pérez, que también nos saluda, y Vanessa Bonilla, Emma Paz conectada, nos envían saludos también. Ross Glenn también conectada, dice amén, qué lindo, la prosperidad de Dios comienza desde adentro en el corazón. Ruth Román también dice, poderosa enseñanza de entender que solo Dios produce el cambio y dejarlo en sus manos. Difícil sí, entregar tu carga a Él y verás el milagro poderoso. Carlos Alberto García conectado con nosotros, dice amén. Cristian Echevarría, bendiciones pastor, y siguen los saludos. Así que gracias a todos esos que se han conectado en la mañana de hoy, y esperamos, ¿verdad?, que hoy este programa. Alex también dice buenos días, bendiciones pastor desde Cartagena, Colombia. Saludos, Alex. El motivo, ¿verdad?, de todo esto es que aprendamos. Vicente, yo tengo el hecho, mira, en mi carácter personal, de que yo soy el único hijo varón en mi casa después de 4 mujeres. Yo era el menor en mi casa de 4 mujeres. Mi papá siempre estaba activo en el ministerio, en la calle, y yo, quien me cuidaba era mi mamá junto con mis 4 hermanas. Así que imagínate, yo estaba con 4 mujeres en mi casa, que ellas siempre se pasaban jugando porque eran 4, y yo era el único que estaba solo. Y mi mamá, cuando veía que yo me acercaba al cuarto de mis hermanas porque quería jugar con alguien, entonces todas ellas jugando con Barbie, con muñecas y haciendo, cuando mi mamá me veía que yo me acercaba y que me quería poner a jugar con ella, mi mamá decía,
vamos para afuera, váyase para el patio, váyase para... Y me sacaba del cuarto. Obviamente yo tuve una madre que no permitió, que estuvo velando, que vigiló, que ay, bendito, es que él está solo, es que él es el único nene y no tiene que, vamos a dejarlo ahí que juegue. No, mi mamá estuvo ahí, y obviamente yo tuve esa bendición de tener una madre que cuidó, que me enseñó. Hay quienes no lo pudieron tener, y tú lo has testificado. Desde tu infancia tú tuviste esas situaciones que te llevaron a esas conductas que fuiste aprendiendo. Y esto es otra enseñanza para los padres, para todos los padres, que en este día usted como padre tiene el que usted puede, con una buena enseñanza, con una buena disciplina, corregir a sus hijos, porque no hay tal cosa como que el nene nació en un cuerpo equivocado. Eso es una falacia del diablo. Eso es una falacia del diablo. Eso es como yo decir ahora, Vicente, que yo soy un rico atrapado en un cuerpo de un pobre. No, es que tú eres un rico atrapado en un cuerpo de un pobre, pero es que mi cuenta sigue igual. Mentiras del diablo. Oye, Vicente, óyeme, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por todas estas invitaciones, gracias de corazón. Ha sido una bendición para mí compartir contigo y con tu público maravilloso. Y es bien importante, y como dijiste, lo dijiste en unas palabras magistrales. Tú eras un niño y tu mamá te estaba velando. Así mismo también llamo a ese público que nos escucha, de que a veces decimos, es que en la iglesia me van a cambiar a mi hijo, pero usted sabe una cosa, la conducta empieza en la casa. No solamente eso, después en la escuela, porque hoy en día, principalmente acá en los Estados Unidos, en las escuelas hay chat entre los jóvenes y chat hasta entre los jóvenes gays. O sea, entonces hay un montón de cosas que crean mucha confusión. Por eso la misma palabra dice que seamos mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Tenemos que ver más allá, y sobre todas cosas, la armadura que Dios nos ha dado como guerreros, y las armas que Dios nos ha dado son poderosas en él. Eso es, así es. Esperamos que, mira, haya sido de edificación en el día de hoy. Esperamos tener a Vicente nuevamente. ¿Cuántos quieren a Vicente nuevamente? Óyeme, del 1 al 10, ¿qué tal el contenido? Usted sabe que, mire, calificamos el contenido todos los días del 1 al 10 para saber, mire, si volvemos.